Miércoles Santo, día de la traición. El miércoles santo Jesús no acudió al templo. Permaneció en Betania, en una vigilia de oración. Todo lo que había de decir lo ha dicho. La revelación de su identidad es clara. La denuncia del pecado también. Las posiciones de los importantes también están definidas. Cristo les dice: «Sabéis que de aquí a 2 días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Hay presencia en Jesús. Sabe lo que va a suceder. Sabe el día y la hora. No le será ahorrado el desconocimiento previo o la esperanza de que el dolor va a ser menor. Lo sabe todo. Es consciente de que los clavos van a atravesar su carne. Sabe que su cuerpo va a ser flagelado, escupido, deshonrado y por fin llegará una muerte cruel. Lo sabe y no huye, porque esa afrenta va a ser convertida en un sacrificio en el que él va a ser sacerdote y víctima. Va a pedir al Padre el perdón para todos, pero lo va a pedir pagando el precio de justicia de todos los pecados. Va a ser un verdadero sacrificio expiatorio, como lo simbolizaba el animal que soltaban los sacerdotes que llevaba sobre sí los pecados del pueblo. Pero ahora no va a ser un símbolo, sino una realidad. El peso de todos nuestros pecados va a caer sobre él. Jesús va a ser el inocente que paga por los pecados de aquellos a quienes ama. De esta manera se manifestará una misericordia que tiene en cuenta la justicia. Ya había sido profetizado mucho sobre el siervo de Yahvé, que padecerá para librar al pueblo de sus pecados. Se cumplirá todo hasta el mínimo detalle. El amor no es solo la satisfacción por el gozo con la persona amada, es también querer tanto al otro, en este caso todos los hombres, que se busca librarlos de todo mal. Se busca liberarlos de las garras del diablo, de las redes del pecado, de la muerte primera y de la muerte segunda, que es el infierno. Ese amor le lleva a no poder soportar que se pierda ninguno, que todo el que quiera salvarse lo pueda hacer. Por eso no rechaza el sacrificio. Se puede decir que lo ama, aunque el corazón tiemble y la carne se resista. Pero la voluntad es firme. Y el miércoles santo es un día de oración intensa y sin descanso, rodeado del cariño de los suyos, aunque no todos, pues Judas le odia. Aquel día se reunieron las 3 clases del Sanedrín, los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos notables. Preside el sumo sacerdote Caifás. No es una reunión oficial, pero están casi todos. Los acontecimientos del día anterior hacen que lo ya decidido se ponga por obra. Ya habían decidido matarle antes, pero nada han conseguido. Ahora les mueve la furia de hacerlo cuanto antes, pero con astucia, con una frialdad y un odio que encuentran su motor en el mismo Satanás. Son implacables. Entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y acordaron apoderarse con engaño de Jesús y hacerle morir. Pero decían:
no sea en la fiesta, para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Las deliberaciones fueron duras. Hablan más los que más le odian, es decir, los que tienen mayor pecado, según las denuncias públicas y privadas de Jesús. No pueden esperar, pero no quieren alboroto. Saben que los partidarios de Jesús son muchos. Saben que en una situación de guerra civil los romanos intervendrían y liberarían a Jesús, pues su conducta es intachable y nada enemigo de ellos. Por otra parte, quieren comprometer a los romanos para que ellos sean responsables de la muerte de Cristo ante el pueblo. Deben calcular las cosas hasta el mínimo detalle. No pueden fallar. Alguno habla de Judas que ya ha entrado en tratos, pero pocos saben de él. Se acercaba la fiesta de los ácimos, que se llama Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12, fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y los magistrados sobre el modo de entregárselo. Satanás solo entra si se le deja entrar. Puede tentar y tienta como lo hizo con Jesús y lo hace con todos, pero para entrar necesita una puerta abierta. Satanás es soberbio, pero es lúcidamente inteligente. Conoce las debilidades de los hombres y las prueba. Odia a Dios y sabe que el mayor daño que le puede hacer es destruir a los hombres. Conoce la debilidad de Judas, su amor por el dinero y lo que el dinero lleva consigo. Ha seguido su comportamiento a lo largo de los 3 años. Ha podido observar sus trampas y sobre todo su resentimiento por no entender el modo como Jesús lleva las cosas adelante. Judas no puede entender un amor tan grande que le lleve a la pobreza, a decir las verdades a los poderosos, contra las juiciosas políticas de los hábiles. Su vida de fraternidad es difícil con los demás, pues ellos han dejado todo para seguir a Jesús y les ve decididos a hacer lo que les pida, por loco que parezca. Las peleas y los reproches no faltan. No es en vano ellos no tienen tanta paciencia como Jesús, que siempre les disculpa y le apoya. La misma paciencia y el amor de Jesús le llenan de odio, pues son un reproche cuando Él ya no quiere saber nada de ese reinado que no parece de este mundo. Entonces Judas Iscariote fue donde los príncipes de los sacerdotes y dijo: ¿Qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. El precio había sido profetizado. Es muy posible que ellos o alguno de ellos se acordase de la profecía con burla y cinismo. Es muy posible que en su astucia la utilizasen para callar la conciencia de Judas diciéndole que si verdaderamente Jesús era el Mesías, se aclararía todo, pues se manifestaría con poder. Era un engaño, pero cuando se peca, cualquier excusa puede servir de justificación. El hecho es que él era traidor de quien más le había querido, del Mesías, del amigo, del Hijo de Dios Altísimo. Esa es la verdad de Judas. Estaba cometiendo el peor de los pecados con una lucidez que la compañía con Jesús agravaría por minutos.
La cantidad de 30 siclos de plata era también el precio del daño por un esclavo que hubiese sido muerto por un animal. Era el precio de un pequeño campo. Era el precio de un cordero pascual. Simbolizaba sin quererlo a Jesús, que se entrega como un esclavo de amor, del cordero pascual que libera de la muerte a los primogénitos. Para Judas era solo el símbolo del poder que alcanzaría cuando venciesen sus nuevos amigos frente a él. Poco sabía cuál iba a ser la paga de los traidores, pues lo que es lucidez para la traición es oscuridad para el propio conocimiento. Los reunidos en el Sanedrín se alegraron. Judas hierve de actividad. Se separan preparando todo para el desenlace inminente, aunque un cierto temor de que Jesús se escape de nuevo de sus manos les deja intranquilos, pues lo ha hecho muchas veces. Menos les intranquilizaba lo más importante, el juicio de Dios. Miércoles Santo, día de la traición.